Austo Montes de Oca. Muy buenas tardes, Emily. Buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, a Francis, Josema. Buenas tardes, el país que nos escucha a través de esta potente emisora, la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, señores, en el día de hoy estamos celebrando 531 años del descubrimiento de América. El intelectual argentino Aldo Ferrer establece que un día como hoy inició lo que se conoce como la globalización. Si nosotros los pensamos, vemos que realmente un día como hoy, con la llegada de Cristóbal Colón a esta parte del mundo, se inicia lo que se conoce, o con lo que se conoció posteriormente como la era de la globalización, que no es más que toda la interconexión a nivel planetario de todos los procesos tecnológicos, económicos y demás. ¿Qué pasaba en España antes del descubrimiento de América? España estaba viviendo una situación convulsa, eso es lo que se llama la reconquista, la expulsión precisamente de estos grupos ahora que estamos viendo en el Medio Oriente, la expulsión de los judíos, la expulsión de los musulmanes, los cuales tenían 800 años ya en la región de una de las regiones de España. Y España estaba viviendo ese proceso, vamos a decir, bien complicado internamente, porque recuerden que España es, en cierto modo, la unión del reino de Castilla y Aragón. Entonces, con la boda de Isabel y de Fernando, entonces se consolida lo que hoy nosotros conocemos como el reino de España. Recordemos que Cristóbal Colón no venía precisamente para América. Hace 531 años la ruta que se había concebido era una ruta para llegar a las Indias o al Oriente para buscar las especies que permitían que los alimentos se pudiesen conservar en época de frío. Pero ¿qué pasaba? Los turcos habían tomado el puerto de Constantinopla y la otra ruta para llegar al Oriente estaba controlada por los venecianos y cobraban una alta cantidad de impuestos. Entonces, Cristóbal Colón primero quiso buscar el apoyo de los portugueses con una gran cultura de mar. Recordemos que de ahí era Vasco de Gama, uno de los grandes navegantes, y Américo Vespucio, pero no encontró el apoyo de la corona de dicho país de Portugal. Entonces, finalmente se hizo valer de unos contactos hasta que se firmó la capitulación de Santa Fe. Entonces se le otorgó esos derechos por las tierras descubiertas. Entonces, al parecer, como estaban en una época que posteriormente se ha conocido como la época de los huracanes, parece ser que el mal tiempo giró el barco de Cristóbal Colón y terminó llegando a estos lados. La reflexión que uno hace sobre los países de esta América, de este lado del mundo, que han logrado prosperidad, organización y demás, uno tiene que atribuirlo básicamente al tema de las personas que han habitado América Latina desde sus inicios. Primero pensamos en los indígenas. Recordemos que el lío que hizo Roldán aquí cuando llegó es porque Roldán entendía que en la española, que estaba a un nivel muy inferior en términos de desarrollo con relación a España, entendía que aquí iba a poder aplicar el sistema feudalista, que era la distribución de tierra también de indígenas, y por eso, entre otras cosas, hubo el exterminio de los indígenas en tierra de la española. Pero recordemos además también que Estados Unidos se funda por personas que venían directamente de Inglaterra. Nosotros, a diferencia, nos formamos con los negros que llegaron después con el tema de las plantaciones para el tema de caña de azúcar, los pocos indígenas que quedaban, bueno, y el español. Pero ese español que llegó a estos lados era un español entonces que no tenía ese gran desarrollo, porque recordemos que a partir del 1500 y algo, cuando ya el oro que había en la isla de la Española no aparecía, vamos a decir, de manera fácil, sino que había que extraerlo, entonces esa comunidad blanca española abandonó el país y por eso pasó el tema de la devastación de Osorio, y los pocos españoles blancos que quedaban se concentraban en la parte de Santo Domingo, la ciudad intramuro, la ciudad colonial como la conocemos hoy. La gran mayoría fue atraída por la fiebre del oro en México. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué muchos de los pueblos de América Latina no tienen el desarrollo que tiene Canadá, que tiene Estados Unidos, o inclusive hasta el propio México y Brasil, o Argentina o Chile? ¿Por qué? Porque la cultura ha sido fundamental para el desarrollo de los pueblos. Si nosotros observamos en la República Dominicana, vamos a ver que los grupos que llegaron aquí cuando se desintegró el Imperio Otomano,
O sea, los árabes que venían de Siria, venían del Líbano, venían de Palestina. Todos esos grupos étnicos han sido los que han calado y han tenido mayor desarrollo en la República Dominicana, contrario a los grupos de mestizos y mulatos que se quedaron postergados. ¿Por qué? Por un tema de cultura. Aquella gente venía con una cultura un poco más avanzada de los negocios y demás. Entonces eso le permitió desarrollarse un poco más que los grupos entonces de los mulatos oscuros y los mulatos claros de la República Dominicana. Y yo le pregunto, ¿usted ha visto un chino en algún momento en la República Dominicana en un semáforo vendiendo chuchería? Parte de la cultura. Entonces hoy, 12 de octubre, celebrando el 531 aniversario de ese encuentro cultural que se dio y que algunos han denominado como el inicio de la globalización, sería importante reflexionar sobre el tema de la cultura. Indiscutiblemente que Europa era una civilización mucho más avanzada que la civilización taína. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos pueblos en América Latina han quedado retrasados precisamente porque esos grupos que formaron y habitaron estas ciudades luego de la incursión de la caña de azúcar y la traída de mano de obra esclava que llegaba a través de Portugal y los países, vamos a decir, que contrabandeaban con negros, todo eso impidió entonces que no se llegase a esta isla con una cultura como estaban imbuidas los europeos, que ya para la época eran calvinistas, o sea, tenían la cultura del trabajo y del ahorro. Entonces hoy queremos recordar que ciertamente lo que ha mantenido los pueblos de América o algunos de los pueblos de América postergados en términos de su desarrollo es precisamente el tema cultural. Los pueblos que recibieron una inmigración como Estados Unidos, que recibieron una inmigración de calidad en términos de estudio, de avance científico, la Argentina, que hasta antes de llegar el peronismo era una ciudad también, era un país que recibía una migración italiana, francesa, española, llegó a lograr que muchos de esos académicos lograran premio Nobel de la Paz. ¿Por qué mencionamos el tema de Perón como un punto vamos a decir, cuando uno marca un antes y un después? Porque de un punto de inflexión, gracias Isi, un punto de inflexión, porque con la llegada de Perón comenzaron entonces a generarse migraciones de la parte norte de Argentina, que es la parte más pobre, hacia el centro de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, no la capital, sino provincia. Entonces ahí comenzaron a generarse unas situaciones que en definitiva se hizo con un criterio político, más no conseguir fortaleciendo el tema de la clase media. De manera que hoy, 531 años del descubrimiento de América, tenemos que reflexionar por qué muchos pueblos de América Latina se quedaron postergados mientras que otros han ido avanzando. Francis.